busca la presencia de Dios. Y fue muy pertinente esa lectura por el tema que vamos a tocar. Pero vamos a comenzar con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, en este día te damos gracias. Gracias a ti, Señor. Gracias por traernos a esta casa. Gracias por cada persona que está viendo y que va a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que esta es la palabra de Dios. Lo que vamos a enseñar es la palabra viva de Dios. Y que esa palabra dice cosas y tiene promesas para mi vida. Y yo hoy recibo esa palabra y esas promesas. Que esa palabra que va a ser enseñada no vuelva vacía, Señor. Que penetre en mi corazón. Dile, Señor, yo recibo la palabra que tú tienes para hoy y para mí. Yo la recibo y pido que esa palabra penetre a mi corazón y que esa palabra produzca un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está el sonido? ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con este tema. Entonces les estaba diciendo que el versículo y el capítulo con el que empezamos es muy pertinente. Es muy pertinente porque estamos hablando de las bendiciones y las maldiciones. Y usted ve la posición de Daniel en este capítulo. ¿Cuál es la posición de Daniel? Una posición de confesión, una posición de arrepentimiento, una posición de rendición. Esa es la posición que Daniel tiene en ese momento. Y algo que me impacta y me impresiona de este capítulo es que él dice en el versículo 11: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Se acuerda que yo les mencioné en la prédica anterior que debemos leer Deuteronomio capítulo 28, donde aparecen las bendiciones y las maldiciones, y mirar qué maldición tú crees que se aplica a tu vida, qué maldición es con la que tú tienes que romper para que eso no se siga replicando en las generaciones que vienen, o para que sean rotas y libere propósitos que Dios tiene para con nosotros. Porque muchas veces las maldiciones son derechos legales que el enemigo Satanás ha tomado porque en el pasado, o porque por mis propios pecados él se opone a tu bendición. La gente cree, no, es que Dios es muy malo. No, pero es que muchas veces nosotros le hemos dado derechos legales. Y no muchas veces somos nosotros, muchas veces eso viene de atrás. La gente cree, mira, en Colombia hay un dicho: el vivo vive del bobo. Lo que importa es que a usted no lo pillen. Haga el torcido, haga el mal, pero si a usted no lo pillan, o si a usted no lo cogen con las manos en la masa, entonces usted es muy vivo, usted salió con la suya. ¿Cierto? Si usted se hace el loco para pagar una deuda, se hizo el loco y se salió con la suya, ¿cierto? Así le dicen en Colombia. Si usted se salta una fila, entonces usted fue muy vivo, ¿cierto? Si usted consiguió una persona que le ayude y le pase sus papeles adelante de otra persona, usted es muy vivo, ¿cierto? Y eso no tiene consecuencias. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cada cosa oculta tiene consecuencias. Eso es importante. Cada cosa que nosotros hacemos trae consecuencias. Cada cosa trae consecuencias. Ay, no me pillaron, no me vieron, qué rico. Todo trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Y eso es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Daniel dice: Señor, hemos pecado, y las maldiciones que tú hayas dicho en Deuteronomio 28 están cayendo sobre nuestras vidas. Están cayendo sobre nosotros. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, la palabra maldición en la Biblia la vemos casi 400, alrededor de 300 y punta de veces. Y la palabra bendición la vemos cerca de 600 veces en la Biblia. Y este es un tema muy importante dentro de la Biblia, porque cuando nosotros vivimos en la bendición de Dios, nosotros estamos en prosperidad. Y cuando digo prosperidad, no es que usted esté lleno de plata, porque hay gente que el dinero es una maldición para ellos en vez de ser una bendición. Eso es lo que pasa con muchas personas. El dinero y la posición muchas veces a las personas se las tiran. ¿Qué dice la Biblia? O los dañan. ¿Qué dice la Biblia?
No hay nada peor que poner a un necio en una posición de bendición. Dice que el cielo se revuelca cuando eso pasa. Por ejemplo, cuando vemos presidentes que son necios, eso hiere la mente. Entonces lo que quiere Dios es exaltar a la persona que le ama, aunque en este mundo muchas veces no vemos esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber maldiciones que vienen a causa de todas esas injusticias. ¿Qué dice la Biblia? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia, cualquiera que sea. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos los locos con una deuda que nos prestaron dinero y nos hacemos los locos con eso. Cuando no devolvemos algo, nos lo estamos robando. ¿Cierto? Eso es una injusticia, eso es un pecado. ¿Y cuántas personas tienen cosas que hacen de esa manera y llegan como si nada hubiera pasado? ¿Cierto? Cuando tú tienes una responsabilidad y te comprometes con algo y no avisas y no dices y te haces el loco, eso es pecado, eso es una injusticia. Entonces, más adelante nos quejamos. Pero hay injusticias que nosotros hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, con la misma familia, cuando no respetamos a nuestros hermanos, cuando hablamos mal del otro, cuando nos aprovechamos de la confianza que nos has dado. Eso es una injusticia, eso es pecado, y nos tenemos que arrepentir de todas esas cosas, y todo eso trae consecuencias. Entonces dijimos la semana pasada que tanto las bendiciones como las maldiciones vienen respaldadas por palabras. Y la principal fuente de maldición y de bendición es la palabra de Dios. Esa es la fuente de bendición y de maldición por excelencia. Cuando tú eres una persona que anda en los caminos de Dios y comienzas a andar en la bendición, entonces las palabras de Dios empiezan a caer sobre nosotros de bendición. Y se aplica lo que dice el Salmo 23 al final: el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Pero si no hacemos esas palabras, viene lo que dice Deuteronomio 28:15, que dice que todas estas maldiciones cayeron sobre nosotros, y de ahí en adelante se van a ver todas las maldiciones. Yo le pido el favor, léase Deuteronomio 28 del 15 en adelante en su casa. Son muchísimos versículos, y si yo fuera a hablar del tema de las maldiciones, podría quedar 2 meses acá, otros 2 meses hablando de este tema, porque es demasiadas las maldiciones que pueden caer sobre una persona. Es demasiada. Pero la bendición de Dios es tan grande que cubre un montón de cosas. Pero las maldiciones es como un agua negra que se derrama e inunda toda una casa. Es como un agua de alcantarilla que entra al corazón de las personas y no los deja surgir. La primera palabra la vimos de maldición cuando Dios pronunció la maldición sobre Adán y Eva, que si desobedecían, si comían más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Inmediatamente hubo muerte espiritual, luego hubo muerte física. Luego vienen estas maldiciones y estas bendiciones que vemos en Deuteronomio 28:1, y lo dijimos la semana pasada. Estoy haciendo un pequeño repaso. 28:1 dice: acontecerá que si nosotros oímos atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vienen un montón de bendiciones. ¿Cuál era la característica que nosotros dijimos que se requería para que esas bendiciones operaran? Decía: si tú oyes la voz de Dios y guarda y pones por obra sus mandamientos. ¿Dónde guarda uno los mandamientos del Señor? En nuestro corazón. Pero no peleando con ellos, peleando con los manos, no, sino guardándolos en nuestro corazón. Y dice que Dios nos dará las bendiciones. Pero ¿qué pasa en Deuteronomio 28:15? Si hacemos lo contrario, pero si no oímos la voz de Dios y no guardamos sus mandamientos para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo y que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso fue lo que nosotros hablamos. Entonces las maldiciones siempre tienen una causa. Siempre tienen una causa. También las bendiciones. Hablamos de Génesis 12:1 y 2, que habla, y creo que es hasta acá, versículo 3, que habla acerca de la bendición que vino sobre Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Haberle creído a Dios, haber escuchado la voz de Dios. Mire, mucha gente no entiende eso.
Y por esa razón, como no entendemos eso, entonces vivimos en maldición. Y después decimos que ¿por qué? Pero es que Dios dice, para vivir en bendición debes hacer dos cosas: escuchar la voz de Dios y guardar su palabra. Pero si no oyes la voz de Dios y no guardas su palabra, te vienen las maldiciones del 28:15 en adelante. Entonces, ¿qué está Daniel? Ya Daniel en capítulo 9, como lo leímos al principio, Daniel está diciendo, todo esto que nos ha venido Dios es a causa de la maldición. Y esto que ha venido sobre la tierra en este último tiempo, este virus no es nada a lo que podría venir sobre la tierra. Estos son maldiciones por no escuchar la voz de Dios y por no obedecer sus mandamientos. Por un mundo que está ensimismado, un mundo que está en sus propios cuentos y sus propios rollos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Se casaban y se daban en casamiento, o sea, todos estaban en sus asuntos. Pero vendrá en un momento destrucción repentina y no se darán ni siquiera cuenta. Y el mundo anda así. Y yo veo gente tranquila, mire, gente tan tranquila que los veo en la playa, por allá, los jóvenes. Vea, el coronavirus está por ahí, tiene que guardarse en su casa, vea, porque tiene que tener responsabilidad, porque mire, los mayores de edad, los ancianos. No, es que yo soy muy joven, a mí no me pasa nada, yo no me voy a morir. Yo tengo que vivir mi vida. Tengo que vivir mi vida, yo no me puedo quedar en mi casa. Después de estudiar todo eso que estudié en la universidad, ¿para venirme a encerrar en la casa? No, yo me tengo que ir para la playa. A mí no me importa porque es que eso a los jóvenes no nos pasa nada. Pero ¿cuántos puedes matar? ¿Cuántos adultos puedes matar? No te puede importar. Cierto, puede que la mayoría de los jóvenes no se mueran, pero muchos sí se mueren y pueden ser infectados. Entonces, mira la falta de amor que hay en la tierra. La falta de amor que hay en la tierra. Hoy estaban escribiendo médicos de España, médicos de Italia, diciendo, ayúdennos, tenemos que desconectar las personas para darle los aparatos a otros. Estamos decidiendo quiénes van a morir y quiénes van a vivir. Los médicos están en esa situación. No es porque no puedan hacer algo por ellos, es porque no quieran hacer algo por ellos, sino porque no pueden hacer algo por ellos, porque no tienen los instrumentos, no tienen las máquinas, no tienen lo que necesitan. ¿Sí me entiende lo que está pasando? Lo que está pasando es muy preocupante, y todo esto es consecuencia de esto. Entonces, ¿qué dice? Hablamos de las fuentes de las bendiciones y las maldiciones. Una fuente de bendición son las palabras, especialmente la palabra de Dios. Las palabras pronunciadas de Dios. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y mire, esta palabra a mí me sorprende, dice, el que la ama. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que aman mucho hablar, y en las muchas palabras hay pecado, y hablan mucho, le gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar. Pero la lengua es un azote muy bravo, es un azote muy difícil, porque esas palabras pueden traer vida. Entonces, en especial, las palabras son tremendas, y algo que no dije la semana pasada, son tremendas y capacidades de destruir, en especial cuando están en boca de personas que tienen autoridad. Y voy a hablar un poquitico de esto, porque hay varios ejemplos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con personas en autoridad? Estoy refiriendo cuando tú tienes autoridad sobre alguien. Por ejemplo, los padres sobre los hijos, los esposos sobre sus esposas, los pastores sobre sus ovejas, los maestros sobre sus pupilos. En la Biblia vemos muchos ejemplos, como el caso de Balaam. No lo vamos a leer, pero para que lo vean. Números capítulo 23 y 24. Usted lo puede leer en su casa. Balaam era un profeta, o era un vidente, como lo llamaban en esa época. De cierta manera, había un cordón muy delgado entre lo que era un profeta en esa época y casi que un adivino o un vidente. En esa época todavía había un hilo muy pequeño entre esas dos cosas. Entonces, pero sabemos que Dios está en contra de todo lo que tiene que ver la adivinación, ¿cierto? Eso es verdad, pero en esa época
Balaam este profeta que hablan acá no pareciera como un profeta muy recto delante de Dios. Este profeta Balaam fue contratado por un rey, Balac, para que maldijera a Israel. Pero ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en Génesis 1:3 Dios había dado una bendición. Génesis 12:1-3, Dios había dado una bendición sobre Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces este rey quiere contratar a un profeta para que maldiga a Israel. Y en como 3 o 4 ocasiones llevó a este profeta y este profeta no pudo maldecirlos. No pudo, Dios no lo dejó. Tanto fue que Dios le mandó un ángel, lo puede leer en ese número 24 y los capítulos anteriores, para que a ese profeta le habló hasta un burro. Le habló hasta el burro que iba a hacer ese negocio con ese rey de Balac. Entonces, no pudo maldecirlos. ¿Por qué? Porque Dios ya los había bendecido. Si tú estás con el Señor y andas en los caminos del Señor, el Señor ya te ha bendecido, tú no puedes ser maldecido. Entonces, y vemos que esa misma promesa de Abraham nos cae a nosotros y la recibimos nosotros, también la recibimos en la tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en la bendición tiene poder. Entonces, mire aquí otro caso. ¿Se acuerdan del caso de Jacob y Esaú? El caso de Jacob y Esaú, donde los dos hermanos estaban peleando por la bendición de su padre, de Isaac. Y usted lo puede leer, es como referencia en Génesis 27. Usted lo puede leer como referencia en su casa. Ahí no lo vamos a ver ahora. Te estoy dando referencias porque necesito que me rinda para que hablemos de más cosas. Entonces, en el versículo 27 de Génesis, usted puede ver la referencia donde Isaac pelean por la bendición, Esaú y Jacob pelean por la bendición de Isaac. Y como al final Isaac bendice a Jacob, que no era el primogénito, pero esa bendición era importante. Entonces la bendición son palabras decretadas, y cuando vienen de autoridad también producen cosas y tienen poder. Otro ejemplo es la bendición del profeta Elías sobre Eliseo. Ese sí lo podemos mirar si usted va a Segunda de Reyes del 8 al 10. Segunda de Reyes del 8 al 10 dice, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos en seco. Vemos al profeta Elías que iba a ser arrebatado. Ya le había avisado, le había avisado a Elías que él iba a ser arrebatado. ¿Sabe? En la Biblia solamente hay 3 hombres que han sido arrebatados al cielo. Enoc, que no vio muerte; Elías, que se lo llevó Dios en un torbellino; y Jesucristo, que ascendió a los cielos. 3 hombres que ascendieron al cielo sin ver muerte. Entonces vemos acá, este es el caso. Elías está frente al río Jordán y lo necesita cruzar. ¿Y qué hace? Le pega al río con el manto y se abre como el Mar Rojo. ¿Sí ves? Entonces, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Mejor dicho, le estaba diciendo, Eliseo, yo estoy en la cumbre del ministerio. Dios me ha dado una autoridad y una unción impresionante. Pídame lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Bueno, porque yo me preguntaba, porque este versículo es muy tergiversado. ¿Ok? Yo quiero decir que la gente tergiversa este versículo. Mire que Elías le dijo, es una cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque Elías sabía que una doble porción del espíritu que había sobre él Elías sabía que es el Espíritu Santo. Elías sabía que no era su propio espíritu. Eliseo no sé si entendía eso. Eliseo dijo, yo quiero ver el doble de lo que yo veo en usted, venga sobre mi vida. Y le dice Elías, cosa difícil es esa. Pero mire lo que le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no,
No. Entonces, mire, le dio una promesa. Si tú me ves cuando yo sea quitado, entonces esa bendición que tú quieres va a venir sobre ti. Y eso fue un decreto de bendición. ¿Y quién era Eliseo? Eliseo era el pupilo de Elías. ¿Y qué pasó en el versículo 11? ¿No está el 11? No está el 11, ok. Pero te lo pongo. No, pongamos el versículo 23 al 25. Entonces vemos que... bueno, el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Nada más sería eso. Elías subió al cielo en un torbellino. Luego en el versículo 23, que debe estar ahí, en el versículo 23 vemos el caso contrario. Ya Eliseo tiene la doble porción del Espíritu Santo sobre él. Iba por ahí caminando, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo: calvo, calvo, calvo. Sube, se burlaron de Eliseo. Entonces mire lo que pasó. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eliseo pronunció una maldición. Bueno, después vemos un pasaje que no está acá. Más adelante, ¿se acuerdan cuando Jesús, mire que Jesús vino a traer como discernimiento de todas estas que pasaban en el Antiguo Testamento? La bendición y la maldición que pronunciaba un profeta ungido en el Antiguo Testamento era tremenda. Era tremenda. Luego Jesús, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús va a pedir, creo que pide posada en una de las ciudades y no le hacen caso, y llega Juan y le dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que venga fuego sobre ellos y los consuma? Y dice Jesús: no, porque yo no sé de qué espíritu son ustedes. Dios no piensa así. O sea, yo no pienso así, pero lo que estoy diciendo es que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Lo que pasa, pero tampoco quiere decir que nosotros podemos usar mal ese poder, ¿cierto? Por eso Dios tiene, o sea, nosotros tenemos responsabilidad de cómo usamos el poder que tenemos sobre sus hijos. Usted puede maldecir a un hijo, usted puede maldecir a su esposa. Usted le dice: ay, como cocinar de maluco, no te enseñaron a cocinar nunca. Para que le quede una comida buena a esa mujer, ya de ahora en adelante, ya una maldición del esposo impuesta sobre la esposa. Entonces son maldiciones. O por ejemplo, algo que pasa mucho: pastores maldiciendo ovejas. Y eso, Dios no nos llamó a hacer eso. Dios no nos llamó a hacer eso. Pero si a ti te ha pasado que un pastor te ha maldecido, una autoridad, rompa eso en el nombre de Jesús, porque usted tiene la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un pastor sobre todos los pastores, y ese pastor es Jesucristo. Amén. Entonces ese es el pastor que está sobre todos los pastores, y no hay maldición que nos pueda tocar, porque ya no estamos. En el Antiguo Testamento era diferente, porque el Espíritu Santo venía sobre específicamente profetas y maestros, y nada más se manifestaba en ellos para cumplir una comisión. Y mientras ellos estaban bajo esa unción, ellos profetizaban cosas. Ustedes se acuerdan, mira, me están viniendo pasajes de la Biblia. Otra bendición tremenda. Saúl quería matar a David, y una parte en la Biblia dice que Saúl intentó, ya dijo: no pude matar a David por medio de los asesinos que le he mandado, entonces voy a ir yo mismo. Y dice que él va, porque todos los asesinos que mandaban terminaban profetizando bendición para David. Se encontraban con los profetas y empezaban a profetizar. Él decía: ¿pero qué le pasa a toda esta gente? Yo los envío a matar a David, y terminan esas bendiciendo a David. Dice que Saúl fue mismo a matar a David y terminó profetizando y bendiciendo a David. Entonces, cuando Dios te ha bendecido, no hay forma de que te maldigan. No hay forma de que te maldigan. No hay forma de que te maldigan. Entonces, esta es la misma autoridad que usan los brujos. Los brujos con palabras tratan de maldecir a las personas. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y si tú eres un hijo de desobediencia, como dice Efesios 2 del 1 al 3, entonces esas maldiciones te pueden llegar. Y hay muchas personas sujetas a maldiciones por brujos, porque los brujos son autoridades
que el mismo Satanás en el mundo espiritual les ha dado a algunos, les ha dado poder. Les ha delegado su autoridad de maldecir a ellos. Entonces por eso usted ve que hay personas en las que una maldición de brujería puede estar operando. O también cuando tú vas y practicas, vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3. Una maldición de brujería puede venir sobre una persona cuando no está en Cristo. Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? En el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Entonces hay personas que estas maldiciones que pronuncian los brujos les cae, pero a un cristiano, cuando es un cristiano verdadero, cuando es un cristiano que no anda en los deseos de su carne, ni haciendo la voluntad de su carne, ni de sus pensamientos, porque hay gente que persevera en sus pensamientos y no son hijos de ira, entonces esas maldiciones no le pueden tocar. Y le voy a decir específicamente el versículo que habla de eso, Gálatas 3, y este es importante, Gálatas 3 del 6 a 14. Esta es la clave para tu ser libre de maldiciones. Cuando tú entiendes Gálatas 3 del 6 al 14, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, esta fue la razón por la cual Abraham recibió bendición. Creyó a Dios. Creyó a Dios. ¿Y por qué? Porque lo escuchó. Pero mire, le voy a decir la verdad, hay personas que vienen a la iglesia y no creen. Son duras para creer. Pero Abraham le creyó a Dios y ese solo hecho hizo que una justicia viniera sobre él. Le fue contado por justicia. Y continuamos el versículo que sigue. Dice: sabed por tanto que los que son de la fe somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que la bendición de Abraham viene sobre nosotros. ¿Cuál bendición? De que nadie nos puede maldecir, porque Dios ya nos ha bendecido por medio de nuestro padre Abraham, porque nosotros hemos creído a Dios. Y tú tienes que creer esa palabra. Si tú crees esa palabra, entonces no tiene por qué venir maldición sobre tu vida. Y si ha venido maldición, tú la puedes romper por la palabra de Dios. Porque mire, en derecho hay un principio. Le voy a decir, en derecho hay un principio. Soy abogado en Colombia. Y en derecho hay un principio. Las cosas se deshacen como se hacen. Grábense esto. Las cosas se deshacen como se hacen. Eso es un principio en derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubo una palabra de maldición, tú con tu palabra en el nombre de Jesús la puedes deshacer. Con la autoridad de la palabra de Dios la puedes deshacer. Entonces, sigue en el 8, por favor. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? A su amigo Abraham le está diciendo: Abraham, mire, esta bendición que te voy a decir es tan tremenda, Abraham, es tan tremenda la bendición que yo te voy a dar, Abraham, que esa bendición va a ser para todas las generaciones que vienen. Hasta los gentiles, las personas de todo el mundo van a ser benditas por esto. Y quiero que mire una cosa. Bueno, yo lo vamos a decir más adelantico. Sigue con el versículo que sigue. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Los de la fe qué? Son bendecidos. Son bendecidos en el creyente Abraham. Son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto? Mire, todos los que están en contra de la ley, ¿saben quiénes están bajo la ley? Le voy a decir quiénes están bajo la ley. En este momento, mucha gente en la iglesia que está bajo la ley. Los que están bajo la ley son dos personas. Los que están en contra de la palabra de Dios y no la creen, están bajo la ley. Porque usted, para estar bajo la gracia, tiene que creer.
Porque mientras haya incredulidad, tú estás bajo la ley. Y los segundos que están bajo la ley son los que están creyendo que su salvación está por cumplir mandamientos o por ser buenos en sus propias fuerzas. Esos son los otros que están bajo la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles maldiciones? Pero ¿cuáles maldiciones? Si yo no digo mentiras, no sé qué y no sé cuántas, pero no crees en Jesús, no, pero yo soy muy bueno, yo ayudo al vecino, yo ayudo al de allí, yo ayudo al de acá, cuando me piden un ray yo lo doy, cuando me piden platica, que alguien está aguantando hambre yo la doy, cuando alguien necesita mercado yo se lo doy. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia? Porque si usted está basado en sus obras, usted está bajo la maldición de la ley, porque nadie cumple la ley. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia en este caso? Porque escrito está: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas. Entonces se te aplican todas las maldiciones de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Que otra vez te lo aconsejo, léetelo completico. Eso es increíblemente largo y exhausto. Termina uno exhausto después de leer tantas maldiciones y identificar que, ay, güey madre, sí, esto me está pasando a mí, esto lo estoy viviendo yo, ay, sí, esto me está pasando a mí, ay, sí, esto me está pasando a mí, porque estamos viviendo muchas veces bajo maldición, ya sea porque queremos cumplir las obras de la ley, queremos vivir de acuerdo a obras, y los que viven bajo las obras de la ley están juzgando todo el tiempo a los demás, porque están mirando la ley. Pero la gracia no es así. La gracia no juzga. La gracia es por fe, cuando creemos en lo que Dios dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por la fe vivirá. Entonces los que vivimos en justicia, por la fe en Jesús. Acuérdese, la justicia es de quién. Vamos a ver de quién. La justicia es de lo que sigue. Versículo 13, el versículo clave de esta parte. El que sigue. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Esa es la respuesta a la destrucción de las maldiciones. Cuando usted está en Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Es decir, cuando tú crees en Jesús, inmediatamente a ti se te aplica la bendición de Abraham. Pero hay maldiciones que tú tienes que deshacer también, porque pueden estar operando todavía. Entonces hay que deshacerlas con las palabras, con la palabra de Dios. Así es que se deshacen las maldiciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces esa es la forma de destruir las maldiciones. Esa es la forma de destruir las maldiciones. Entonces, habíamos hablado la semana pasada cómo se identifican las maldiciones, que usted está bajo maldición. La maldición es como un brazo largo que nos alcanza y nos hace tropezar. Muchas veces en momentos cuando estamos a punto de ver la luz al final del túnel, o cuando estamos a punto de lograr una victoria, o cuando logramos una victoria, nunca logramos estar satisfechos. Eso es otra maldición. Logramos una victoria, pero nunca logramos estar satisfechos o disfrutar de los beneficios de esa victoria. En ocasiones, las personas no logran identificar la razón inmediata. Sin embargo, puede ser, y lo más probable, es que esté trabajando en usted o en mí una maldición generacional. Y habíamos hablado de estas maldiciones que se podían resumir, de acuerdo a Derek Prince en su libro Maldiciones y Bendiciones. Él dice, se pueden resumir en 7. Colapso mental y emocional, o ambos. Enfermedad repetida, crónica, especialmente si es hereditaria. Esterilidad, tendencia al aborto, problemas femeninos relacionados. 4, desintegración del matrimonio. Esas familias que nunca logran ninguno, todo el mundo se divorcia, eso es una maldición y puede estar, o distanciamiento familiar, continua insuficiencia económica, ser propensos a los accidentes, otra maldición, una historia de suicidios y muertes prematuras, otra. Mire, y esa es otra definición que otro pastor que se llama Jonathan Eckhart, en su libro, tiene un libro que se llama Manual de Liberación. Él tiene un libro y él da una definición. Él dice que una maldición, y esto también es importante, una maldición es la recompensa de Dios en la vida de una persona y sus descendientes como resultado de la iniquidad. Mire,
No, una maldición es una recompensa de Dios en la vida de una persona y sus descendientes como resultado de la iniquidad. Y mire que yo en esta predicación hice algo. Yo ya le di cómo se rompen las maldiciones. Y vamos a entrar a mirar maldiciones y a identificarlas. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. La maldición provoca dolor, dice este autor, en el corazón. Les da a los espíritus demoníacos entrada legal en una familia a través de la cual pueden llevar a cabo y perpetuar sus estratagemas malignas. Entonces, ¿qué pasa? Hay demonios que a causa de esa iniquidad de una persona anterior o de uno mismo le trae una maldición y se crea un derecho legal. Es como que nosotros hubiéramos hecho un contrato con el diablo y le hubiéramos dado autoridad para que haga y deshaga en nuestras vidas. Entonces vemos el resultado de cosas que estamos viviendo y puede ser una maldición que está operando por un pecado pasado, por un pecado presente. Y vamos a hablar qué maldiciones se comienzan a operar, qué maldiciones comienzan a operar. Entonces, Proverbios 26:2, acuérdense, este versículo ya lo habíamos dicho, que la gente dice, ay, ¿por qué me vino esto? Ay, Dios mío, ¿por qué me vino esto? Mira, hay que diferenciar este caso del caso de Job. Son dos casos distintos. El caso de Job es diferente, ¿cierto? Porque sobre Job vinieron un montón de pruebas. Por hecho, Job fue metido en prueba. Cayó en prueba. Y nadie quisiera pasar la prueba de Job, pero Job no recibió prueba porque fuera objeto de una maldición, sino que Job fue porque Dios permitió para enseñarnos a nosotros, a nosotros que Dios es misericordioso y mostrarle a Satanás que hay hombres que buscan a Dios no por lo que Él les da, sino que buscan a Dios por lo que Él es. Entonces mire esta cosa, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin razón. Entonces las maldiciones vienen como resultado de la justicia divina de Dios, que recompensa la iniquidad, perversión de los padres en el seno de los hijos en forma de maldiciones, provocando dolor del corazón, abriéndole las puertas a espíritus malignos que le dan derecho legal de perseguir y destruir, de llevar a cabo y perpetuar estratagemas malignas en la vida de quien está bajo la maldición. La iniquidad trae maldiciones. En cualquier área que ocurra la perversión, una maldición puede venir sobre la descendencia en esa área particular. Algunos pecados conllevan multitudes de maldiciones y vamos a ver esto. Vamos a mirar. Entonces existen tres palabras. Existen tres palabras y la vamos a mirar. Tres palabras que tenemos que definir cuando hablamos de las maldiciones. Vamos a leer Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 64. Dice la Biblia, capítulo 3, 64 dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Aquí está hablando de maldiciones, ¿cierto? Entonces, el pago. Entonces, la primera cosa que tenemos que mirar sobre la maldición es que la maldición es el pago. Es el pago según la obra de las manos. Segundo, ese pecado, ¿cómo se llama ese pecado en la Biblia? Se llama iniquidad. Jeremías 32, 18. Ese pecado se llama iniquidad. Dice el 32, 18. Que Jeremías 32, 18 dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire, le estoy dando referencias bíblicas. La palabra iniquidad se deriva de la palabra hebrea avon, que significa perversidad, mal, moral, defecto, delito, pecado.
¿Cuál es la tercera cosa? La tercera palabra, la perversión. Y la iniquidad es perversión. Entonces, existe un sinónimo de iniquidad. Entonces, la iniquidad hace que vengan maldiciones sobre nosotros. La iniquidad, la maldición es el pago que Dios da a la iniquidad. La iniquidad que hay en nosotros. Si nosotros no estamos bajo Cristo, o si nosotros empezamos a practicar iniquidades, van a venir maldiciones pronunciadas por Dios. Existe otra forma de iniquidad de la perversión, Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está vengando. Y Lamentaciones 3:65 y 66 nos habla también de esto. 3:65 a 66 dice: entrégalos al endurecimiento del corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Esto es Jeremías. Mira, este libro lo escribió Jeremías. Y sabes, es tremendo porque Jeremías fue un hombre que predicó a gente dura. Y esa generación fue juzgada. Y te voy a decir, la dureza de corazón es una cosa muy compleja y muy difícil. Y que no agrada a Dios para nada. ¿Ok? Entonces, tipos de perversión. Y aquí lo voy a leer rápidamente. Iniquidades que destruyen a las personas. Perversión. O sea, la maldición viene por esto. Perversión sexual. Esto incluye adulterio, fornicación, incesto, bestialidad, homosexualismo, lesbianismo, orgías, abuso sexual, violación. Un historial de estos pecados sexuales en la línea sanguínea le abre la puerta a las maldiciones de lujuria. Existen unas maldiciones que vienen a causa de la lujuria. Y saben, la Biblia dice que el que peca, que el que huye de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre realice está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabe? Hay muchas enfermedades físicas que su origen es la fornicación y el adulterio. La mayoría de las personas que caen en ese tipo le vienen enfermedades físicas, porque los pecados de fornicación y adulterio y los pecados sexuales crean enfermedades físicas. Perversión financiera, otro tipo de perversión, incluye el mal uso del dinero, ingreso ilícito, trampa, apuesta, codicia, no honrar a Dios, no diezmar, sobornos, maneras torcidas de obtener dinero, tráfico ilegal de drogas, alcohol, robo, malversación. Un historial de estos pecados en la línea sanguínea puede abrirle las puertas a la maldición de la pobreza. Por ejemplo, hay personas que juegan, personas que se gastan el dinero en licor, en vez de estar proveyendo para sus casas, serían más bendecidos. En las drogas. Esos son perversiones financieras. Y también contra el cuerpo. Perversión religiosa. Esto incluye idolatría, adorar ídolos, adoración ancestral, juramentos, promesas a dioses o ídolos, que una promesita a la Virgen del Perpetuo Socorro, que una promesita al Señor de los Caídos, que una promesita no sé, la cantidad de santos, a María Auxiliadora, a la Virgen de Guadalupe, bueno, todas esas cosas. Eso es una perversión religiosa. Un historial de pecados en la línea sanguínea puede abrirle la puerta a la maldición de la idolatría, y la maldición de la idolatría abre la puerta a multitudes de maldiciones, y una de las maldiciones principales es la pobreza. Los países idólatras normalmente son países pobres, porque la maldición de pobreza viene sobre esas naciones, de pobreza económica. Perversidad espiritual, perversión espiritual, incluye brujería, vudú, hechicería, adivinación, participación en lo oculto, espiritismo. Una historia de estos pecados en la línea sanguínea puede abrirle puerta a múltiples maldiciones, a enfermedades físicas, a locura, problemas mentales, todo este tipo de cosas. Perversión conductual. Incluye caminos perversos, que es una perversión conductual. Por ejemplo, orgullo, rebelión, ebriedad, asesinato, regresar mal por bien, actitudes y maneras pecaminosas, gente que es vengativa, gente que mira con envidia. Eso es una perversión conductual. Conducta impía, maltratar a los demás, abuso de la autoridad, comportamiento injusto. Perversión familiar. Incluye perversión del orden familiar, y vienen dos espíritus que normalmente operan: el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab. Jezabel, el deseo de manipular a tu marido, el deseo de dominar, de controlar. El espíritu de
de Acab, hombres que se dejan dominar, hombres que son manipulados, que son manipulables, que no tienen autoridad ni liderazgo dentro de su casa. Mujeres que dominan, hijos rebeldes, cualquier violación o descuido del orden de la familia. Esta perversión les abre la puerta a maldiciones sobre los matrimonios y las familias. Este espíritu de perversión familiar muchas veces trae divorcio, discusiones en la casa, viven peleando. Son espíritus que están operando por maldiciones generacionales. Expresión perversa incluye habladas, aflicciones, maleficios, encantos, mentiras, blasfemias, obscenidades, difamaciones, expresiones torcidas, pactos, juramentos, promesas a ídolos, sectas, dioses falsos, encantos y embrujos. Todas estas. Entonces, ¿qué maldiciones trae esto? Una maldición muy tremenda, es la dureza del corazón. Estos pecados, estas perversiones traen una maldición. Dureza del corazón. Lamentaciones 3:65, ya lo habíamos leído. Dice, entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Esa es una de las razones. Otro capítulo, otro versículo, Juan 12, del 37 al 40. Juan 12, del 37 al 40. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mire, la incredulidad abre la puerta a una maldición. Y se llama la maldición de endurecimiento del corazón. Es decir, Dios te entrega a tu perversidad. Ya no sientes nada. Vienes a la iglesia y no sientes nada. Entras y sales como saliste. Porque hay un corazón endurecido. Hay una maldición operando en tu corazón. Maldición de endurecimiento del corazón. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer. Mire, por esto no podían. ¿Por qué dice? Porque no podían creer. Porque también dijo Isaías, esta es la razón por la que la gente no puede creer muchas veces. Sigue el que sigue. Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Esa es la pregunta. ¿Quién endureció? Dios. Dios. Para que no vean con los ojos y no entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios sabe que si una persona de esas que ha rechazado y que no cree se arrepiente, Dios lo sana y es feliz. Pero una forma de maldición es que Dios te entrega ese corazón y te deja ahí. Eso es una maldición. Y si a ti te está pasando eso, también tiene que ver con la falta de perdón. La falta de perdón también trae dureza de corazón. Hebreos 13, del 12 al 13. Hebreos 13, del 12 al 13. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Otra vez, si ves cómo se repite la palabra incredulidad, la palabra incredulidad, la palabra incredulidad. No haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, mire esto, se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que el pecado es el que produce endurecimiento, una maldición de endurecimiento. El engaño de pecado es un castigo cuando Dios entrega a una persona un corazón endurecido. La persona pierde la sensibilidad de Dios por la anestesia de la práctica del pecado y aceptación del pecado. En ocasiones el corazón pierde sensibilidad por el dolor o el rencor no solucionado. Espíritu de falta de perdón. Y algunos creen falsamente que Dios está en deuda con ellos. Mira, esto es otra cosa que se produce cuando se está en una persona operando la maldición de la dureza de corazón. La persona cree que Dios le debe algo a ella, que el Señor tiene una deuda con ella. Eso es el producto de la maldición de la dureza del corazón. Por un rencor no solucionado. O creen que Dios ha sido injusto con ellos. Es decir, Dios me debe. Y la verdad es que Dios no le debe a nadie. Porque antes nosotros tenemos una deuda con Dios que nunca podríamos pagar. En especial porque Él fue a la cruz y murió por nosotros. Otra maldición que sufren las personas, la sensación de estar perseguidas. Eso es otra maldición que empieza a operar. Lamentaciones 3:66.
¿Qué dice? Dice, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces esto, también el versículo 4:18. 4:18. ¿De qué? De Lamentaciones. ¿No está? 4:18, mire, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles, se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin, se sienten perseguidos. ¿Sí? Y el 5:5 tampoco está, yo creo, sí, tampoco está. Dice el 5:5, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. ¿Se acuerda? Hay una palabra que dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso es una maldición. Hay veces que nosotros somos cristianos y estamos viviendo como impíos. Entonces es una maldición de sentirte perseguido. De sentirte perseguido. Entonces, y esta es otra consecuencia de la maldición, y es la destrucción. La destrucción es ¿cuántas llevo ya? 1, 2. Esta es como la quinta. Destrucción. La destrucción. ¿Qué es la destrucción? Es la acción o proceso de destruir algo. Las maldiciones abren puertas para que demonios de destrucción vengan a la vida y te destruyan. Vengan a la vida y te destruyan. Este espíritu es el espíritu destructor. Algunos en la Biblia lo llaman Asmodeus, un espíritu destructor. Y esta destrucción y vienen espíritus a trabajar en la vida de las personas cuando hay maldiciones abiertas. Entonces, ¿qué espíritu? Destrucción de la mente, espíritus de enfermedad mental, esquizofrenia, locura, demencia, destrucción de las finanzas, espíritus de pobreza, escasez, deuda, fracaso financiero, destrucción del cuerpo, espíritus de enfermedad, dolencias, plagas, destrucción del matrimonio, espíritu de Acab, Jezabel, discusión, pelea, separación, divorcio, destrucción de la familia, espíritus de muerte, accidentes, rebeldía, alcohol, pleito. Allá lo habíamos dicho, el espíritu de Jezabel, que querer dominar al marido, espíritu de Acab, hombres pasivos, sin autoridad y sin liderazgo. Y las múltiples maldiciones que hablamos de algunos pecados, hay algunos pecados más fuertes que otros. Mire que todo esto lo estoy hablando rápidamente, y con esto quiero terminar. Hay pecados que producen más maldición que otros, y voy a mencionarlo algunos. Esto grábelo y téngalo presente. Estos pecados, si hay maldiciones sobre tu vida, estos pecados ciertamente las traen. Algunos pecados Dios los recompensa con múltiples maldiciones. Algunos pecados son abominables y Dios los declara dignos de muerte. Tanto que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era sorprendido en estos pecados, la sentencia que daba la ley era que los tenían que matar. ¿Sí? Tenían que ser muertos para que no estuvieran en el pueblo. Es decir, que si alguien era sorprendido en esta conducta, inmediatamente le aplicaban la pena capital. Esto le llama la ley de la recompensa en la Biblia. Dios castiga todo pecado, pero algunos pecados reciben un castigo más pesado. Múltiples maldiciones. Un ejemplo serio sería la brujería. La brujería es uno de los pecados más pesados que están en la Biblia, la cual lleva consigo la pena de muerte. Dice Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Yo le mando a Israel, a la hechicera no dejarás que viva. Debido a que este pecado es tan detestable, Dios lo recompensará mucho más. El resultado puede ser la maldición de brujería, muerte y destrucción, demencia. Trae la brujería, pobreza, enfermedad en el cuerpo y otras cosas. Las múltiples maldiciones pueden venir como resultado de otro pecado que abomina a Dios, es la idolatría. La idolatría, Levítico 21:1-5. No sé si está ahí. 21:5. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, que era otro dios, de seguro morirá. El pueblo lo apedreará. ¿Ese es el que sigue? Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre mi pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo.
santo nombre, hasta el 5. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, mire lo que dice, si no matan a los judíos, o sea, estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la gracia que estamos ahorita, ¿cierto? Esta es la ley de Moisés. Esta es la ley de Moisés, por eso la Biblia dice, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los que no creen y los que rechazan, o los que creen que por sus obras van a lograr la salvación. Esos son los que viven bajo la ley. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra la familia, y la cortaré de entre los pueblos. Cuando hay brujería y hay gente que ofrece los hijos, ahora en este tiempo hay gente que ofrece los hijos al diablo. Ustedes no saben eso, en el satanismo se hace. Pero ¿qué dice Dios? Yo esa familia la voy a maldecir. Entonces hay veces maldiciones por brujería practicada que vienen sobre las familias y tú no sabes que están sufriendo una maldición de ese tipo, con todo lo que fornicaron en pos de la prostituyéndose con Moloc, que era otro dios, que ellos, un dios en el que ofrecían los hijos. Y en el versículo 27, otro que tiene que ver con la brujería, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. La brujería es un pecado detestable. Consultar espíritus familiares, eso, espíritus de muertos, espíritus familiares. Mire, esta es la cosa. No voy a llamar a mi tío Pepito. Voy a consultar a mis ancestros. Esos son espíritus familiares. Esos no son sus ancestros, mi querido hermano. Esos son demonios. Demonios. Encantadores, adivinos, versículo 6 de Levítico 26, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré. Trae muerte. Adulterio, mire estos son pecados sexuales. Adulterio, un pecado que trae una maldición por generaciones. Nosotros nos damos cuenta, cuando usted adultera y si usted no pone a cuentas con Dios y le pide perdón a la persona que usted adulteró, para que sane esa maldición. Versículo 10, 20:10. ¿No está? No. Ok. Está 20:8. 20:10, vamos a leer. Levítico 20:10. Espere que yo lo busco aquí rápidamente. Está 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, ¿qué dice? Y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Incesto, versículo 11 y 12. Mire. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Homosexualismo, versículo 13. Si alguno se ayuntare o se acostare con un varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Bestialidad, versículo 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, es decir, relaciones sexuales con un animal, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia o al animal. Estos pecados traen maldiciones generacionales y vienen por generaciones y no nos damos cuenta. Entonces, estas maldiciones hay que romperlas. ¿Cómo se rompen? Como las hicieron. Si es un pecado como fornicación y estos que usted lo cometió, hay que pedirle perdón a Dios y arrepentirse realmente de haberlo cometido. Y en el caso del adulterio, si usted tiene la posibilidad de ir a pedirle perdón a la persona contra la que usted adulteró, hágalo, para que le quite el derecho legal al diablo sobre su vida. El adulterio y la fornicación, especialmente el adulterio, daña a otra persona y daña a los hijos. Es un pecado grave. Las maldiciones pueden romperse y los terrenos legales pueden ser destruidos, basados en Gálatas 3:13. Y con esto acabo y vamos a hacer la oración. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Cristo llevó la maldición, tu maldición, a causa de ese pecado. Entonces vamos a arrepentirnos y vamos a cortar esas maldiciones. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos, hoy reconozco que mis ancestros, que mis antepasados han pecado y que yo mismo he pecado y que mi nación ha pecado, Señor. Y por eso nuestras naciones en Latinoamérica están bajo maldición, porque hemos sido brujos, agoreros, idólatras, porque hemos sido fornicarios, porque hemos practicado el homosexualismo, el bestialismo, el incesto. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Padre, la Biblia dice en Gálatas 3:13 que tú nos libraste de la maldición del pecado al morir en una cruz. Como dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Ese versículo, grábatelo. Y dile: Señor, yo declaro que mi maldición, lo que yo estoy sufriendo ahora mismo, si ha sido una brujería, yo ahora mismo cancelo en el nombre de Jesucristo la maldición de brujería sobre mi vida. Si mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos practicaron la brujería, yo me arrepiento por ellos en el nombre de Jesús. Y yo renuncio al espíritu de maldición por la brujería, el espíritu de enfermedad, el espíritu de pobreza, el espíritu inmundo de opresión de la mente, de enfermedades mentales, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que atormenta la mente, todo espíritu de endurecimiento del corazón. Dile: Padre, perdóname por mi incredulidad. Yo me arrepiento por mi incredulidad, por no creer tu palabra, por pelear con tu palabra, por desechar tu palabra, porque por esa causa viene la dureza del corazón y la incredulidad, y el corazón pierde sensibilidad y Dios te da y empezamos a sufrir de algo que se llama rechazo de Dios. No queremos, Señor, sentir el rechazo porque tú eres santo. La Biblia dice que tú con el pecado no tienes cabida, Señor. Y la única forma de traer la misericordia es a través del arrepentimiento. Y una persona de un corazón duro nunca se arrepiente, porque es orgullosa, Dios, porque es dura en su corazón. Padre, danos un corazón arrepentido. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús de nuestras fallas. Nos arrepentimos porque hemos pecado contra ti. Y si tú estás atado, dile: Señor, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Señor, quita la dureza de mi corazón. Dame un corazón de carne, como decía la Biblia. Dame, Señor, un corazón de carne, como decía David después de que pecó. David le dijo al Señor: Señor, renueva un espíritu noble dentro de mí, un espíritu noble me sustente en el nombre de Jesús. Padre, perdona el homosexualismo, perdona el asesinato, los ofrecimientos a Moloch. Estados Unidos está sufriendo de esto porque todos los días ofrecen niños en aborto en clínicas. Eso es espíritu de Moloch. Moloch era un espíritu de asesinato de bebés. Lo que vemos acá en Estados Unidos con el aborto es un espíritu de Moloch, y en Colombia y en el mundo. Y por esta causa Dios ha traído la maldición sobre la tierra, y por eso la epidemia ha caído sobre esta tierra, porque Dios le está mostrando al mundo que Él está castigando la maldad, y que Él está mostrando al mundo que es necesario que se arrepienta, que es necesario que corrija sus caminos, que es necesario que enmiende los caminos por los cuales estamos andando. Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sea libre en el nombre de Jesús. Reciba la paz de Dios, porque si usted se arrepintió, la bendición de Abraham, y si usted cree en Jesús, la bendición de Abraham viene con usted. Si usted no ha recibido a Cristo, haga esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú fuiste a la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que la maldición de mi pecado fue clavada en la cruz. Yo creo que yo morí contigo, Señor, en la cruz. Yo creo que al tercer día resucitaste de los muertos,
que la tumba está vacía y que a los 40 días, luego de aparecerte a muchas personas, a más de 500 personas, ascendiste al cielo. Y de la misma manera que ascendiste vas a venir. Escribe mi nombre, Padre Jesús de Nazaret, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Perdona mis pecados ancestrales. Señor, renuncio a Satanás. Todo derecho legal del diablo es ahora cancelado y es aniquilado. Todo derecho legal es cortado por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero está sobre toda maldición en mi vida. Dígale, sobre toda maldición. Ya no hay maldición, sino que la bendición de Abraham. Porque Él bendecirá a los que me bendijeren y a los que me maldijeren bendeciré. Y nadie me puede maldecir si yo he sido bendecido por Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, les doy gracias a todos por estar ahí. Dios me los bendiga.